Hola gente de YouTube, ¿qué tal? Aquí Facebook deseándoles que un feliz año nuevo a todos. Ya nos encontramos 2026, a ver qué nos para este año. Antes de comenzar con los fanfics, quiero pedirles que por favor se suscriban al canal, le dejen a la campanita de notificaciones para así que este video llegue a muchísimas más personas. Recuerden por favor hacer esto, ya que me apoyan muchísimo. Ahora, antes de comenzar con el fanfic, primero los saludos. Adiós. Chao, feliz año. Hola gente de YouTube, aquí Fix Guzmán para trayéndoles un nuevo cap de este fanfic que tanto les gusta. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a... Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Nota. Antes de empezar con el vídeo. Ahora en el canal están habilitados los supergracias, para todos aquellos que quieran apoyar al canal de manera económica. Sin embargo, quiero decirles que esto no es obligatorio y que con solo una suscripción y like basta para apoyar al canal, esto es solo para los que quieran hacerlo y sobre todo puedan hacerlo. Les estaré muy agradecidos, ahora sí continuemos. Ahora sí, que empiece el vídeo. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. Enlote con sistema Harry Potter autor. Smiley 29. Capítulo 221. Oclumancia para sorpresa de Silas, Doruinion no solo era hogar de los hombres, sino también de los elfos. En el oeste, los elfos tendían a vivir separados, ya fuera en Rivendell, Lothlórien o el Reino del Bosque, mantenían el aislamiento, manteniendo solo contacto medido con los hombres mientras evitaban enredos estrechos. Sin embargo, aquí en el este, en Doruinion, encontró una visión completamente distinta. Elfos y hombres viviendo lado a lado. Mientras Silas sobrevolaba los viñedos, vio a ambas razas trabajando juntas en los campos. Compartían la misma tierra pero se mantenían en sus propios aposentos, separados pero entrelazados. Atraído por la curiosidad, Silas guió su escoba hacia el mayor asentamiento élfico. Los viñedos aquí no se parecían a nada que hubiera visto. Las enredaderas eran antiguas y colosales, sus raíces gruesas como serpientes y sus troncos anchos como pilares, cada uno cubriendo miles de metros cuadrados y alzándose más de 10 hombres. Enrollando sus enormes soportes había zarcillos cargados de uvas, algunos convertidos en viviendas. Los elfos habían formado delicadas casas en lo alto de las enredaderas, tejidas con vegetación viva como grandes nidos colgantes. Escaleras de vides tendían en espiral hasta el suelo, dando acceso a las casas de los nidos de pájaros. Se mecían suavemente con la brisa, brillando con lámparas como estrellas atrapadas en las ramas. Otros vivían en viviendas más familiares pero aún elegantes, construidas en el suelo del bosque o dentro de las cavernas de raíces antiguas. Pero la mirada de Silas se atrapó en una enredadera por encima de todas, un gigante que dominaba una pequeña colina. Su baúl era tan ancho que varios elfos juntos no podían rodearlo. Su corteza era áspera y agrietada, con un patrón como las escamas de un dragón antiguo. La enredadera se extendía por toda la cima de la colina, proyectando un vasto dosel verde como un parasol abierto. Bajo su sombra se extendía un amplio prado, esmeralda y ondulante. Allí, al pie de la vid, se alzaba una gran mansión élfica, orgullosa y resplandeciente. En cuanto Silas se acercó, el señor élfico de la mansión sintió su presencia. Alzó la mirada bruscamente hacia el cielo. ¿Quién va allí?, llamó, y de inmediato los guardias de Doruinion se pusieron en alerta, arcos tensados y lanzas apuntando hacia el intruso. Al darse cuenta de que había sido descubierto, Silas disipó su encantamiento de desilusión y inclinó su escoba hacia abajo, descendiendo lenta y abiertamente. Los ojos del señor élfico se entrecerraron con cautela cuando el extraño se posó ante él. «Plámate tú mismo». Silas aterrizó suavemente sobre la hierba, se inclinó con el saludo élfico formal y habló en sindarin fluido. «Amigos de Doruinion, estad tranquilos. Soy Silas, el mago de la túnica negra, venido del oeste con buena voluntad». «¿Un mago? ¿Del oeste?». El señor élfico lo estudió detenidamente. La lengua y los modales de Silas llevaban el peso del saber élfico, pero la cautela persistía. «Sí», respondió Silas con calma y seguridad. «Soy de Eriador, al oeste de las montañas nubladas. Me considero amigo de los elfos de Rivendell, Lothlórien y el Reino del Bosque». Las cejas del señor de la mansión se alzaron ante eso. Incluso en Doruinion, lejos de esos puertos occidentales, los nombres de Imladris, Caras Galadón y los salones de Thranduil eran bien conocidos, especialmente el Reino del Bosque, cuyo comercio de vino lo vinculaba a Doruinion durante generaciones.
El señor élfico lo estudió de nuevo y no percibió engaño. Cualquier mortal que tuviera la amistad de 3 reinos élficos así no podía ser fácilmente falso. Su sospecha se disipó, aunque no del todo, e inclinó la cabeza. Entonces, mago Silas, adelante. Silas aceptó la invitación con una sonrisa. Esa noche fue recibido en el salón al aire libre de la mansión. Los asistentes élficos sacaron bandejas de frutas y platos finamente elaborados, cada uno sazonado con uvas de forma ingeniosa. Se descorchaban tarros de la famosa añella de Doruinión, llenando el aire de un perfume dulce y embriagador. La mesa brillaba con color, vinos profundos, frutos dorados y cubiertos relucientes bajo el resplandor de los faroles colgados a lo largo de las enredaderas. Silas alzó su copa, probó el vino y sintió cómo su fuego se extendía por su interior. Más fuertes que cualquier cosa elaborada en Gondor o la comarca, los vinos de Doruinión estaban a la altura de su fama. Incluso los elfos podían quedar somnolientos con solo unas pocas copas. Para un mortal, una sola brebaje podría ser suficiente para enviarle al sueño. El señor de la mansión se presentó como Calenmir, un elfo Sinda, uno de los respetados señores élficos de Doruinión. Como explicó, Doruinión no tenía rey ni un único gobernante. En cambio, era una tierra rara de armonía compartida, donde elfos y hombres vivían lado a lado. Entre los elfos habitaban Sindar, Nandor e incluso Avari, que nunca había navegado hacia el oeste. Entre los hombres había descendientes de las casas de Bor y Ador, que habían vagado hacia el este tras los días antiguos. Cada pueblo mantenía su propia lengua, costumbres y asentamientos, y rara vez interferían en la vida diaria de los demás. Sin embargo, en tiempos de peligro, cuando los asaltantes orientales amenazaban o ejércitos extranjeros se acercaban, luchaban como uno solo, plantándose hombro con hombro contra los invasores. Su vínculo se fortaleció tanto por el comercio como por la batalla. Los elfos cuidaban vastos viñedos y elaboraban los famosos vinos de Doruinión, mientras los hombres llevaban los barriles hacia el oeste. Los transportaron por el río Runin hasta Esgaroth, desde donde continuaron hacia el reino del bosque, Dale y Erebor. Gracias a esta cooperación, Doruinión seguía siendo un refugio brillante y próspero, la única tierra en el lejano este de la Tierra Media que la oscuridad aún no había reclamado. Durante el banquete, mientras se rellenaban las copas y los cantos de la cosecha flotaban por el salón cubierto de bits, Calenmir se volvió hacia Silas con curiosidad medida. Mago del oeste, Doruinión está a muchas leguas de tu hogar. Dime, ¿qué propósito te trae tan lejos al este? Silas no fingió excusas. Sabiendo que los elfos de Doruinión habían habitado estas tierras durante siglos, habló con franqueza. Señor Calenmir, busco conocimiento sobre Ildorien, el lugar donde la raza de los hombres despertó por primera vez. ¿Lo conoces? Las cejas de Calenmir se alzaron sorprendidas. ¿Ildorien? ¿Buscas el lugar de despertar de los hombres? Silas inclinó la cabeza, con la voz teñida de esperanza. ¿Sabes dónde está? La expresión del señor elfo se suavizó en arrepentimiento. Ay, no. Solo conozco los viejos relatos. Que Ildorien se encuentra muy al este del Mardern, incluso más allá de Cuivienen, donde nuestro pueblo se agitó por primera vez, cerca del Mar del Este. Pero es una tierra a la que ningún elfo de Doruinión ha llegado jamás. Para nosotros, sigue siendo solo un nombre basado en una canción antigua. Silas se había preparado para la decepción y no lo mostró abiertamente. Si los elfos no podían decírselo, entonces habría que buscar otros caminos. Siguió adelante. Entonces, Lord Calenmir, ¿puedo preguntar si conoce a los magos azules? Morinetar y Romestamo interrogación de cierre. El rostro de Calenmir se iluminó y la admiración calentó su tono. De hecho, los conozco. Doruinión debe gran parte de su seguridad a su trabajo. Cuando las huestas de los orientales y los Wainriders crecieron, la sombra cayó pesadamente sobre el este. Doruinión también estaba al borde. Sin embargo, los dos magos azules vagaban incansablemente, reuniendo tanto a elfos como a hombres. Una y otra vez rechazaron a los ejércitos enemigos, avivaron rebeliones y preservaron esta tierra de la corrupción. Sin ellos, Doruinión habría caído hace mucho tiempo bajo el dominio del Señor Tenebroso. Los ojos de Silas brillaron con entusiasmo. ¿Sabes dónde están ahora? Yo los buscaría. Calenmir negó con la cabeza, aunque no con mala intención. Sus movimientos están velados. Aparecen como sombras donde más se necesitan, llegando incluso a adentrarse en fortalezas orientales para fortalecer a los pueblos libres y desconcertar a los siervos del enemigo. Por su culpa, los ejércitos de Sauron están ocupados para siempre en el este, y así Doruinión disfruta de paz.
Pero si quieres encontrarlos, te aconsejo que viajes a Dongyi, una gran ciudad al sur del Mardern. Últimamente, ese lugar ha estado inquieto, levantamientos estallando como chispas en hierba seca. Muchos creen que los magos azules son quienes avivan el fuego de la rebelión allí. Silas inclinó la cabeza, con gratitud brillando en sus ojos. Por fin, tenía una pista. Y en ese instante, la voz familiar del sistema se agitó dentro de él. Sistema de inicio de sesión en Hogwarts. Doruinión detectado. ¿Quieres iniciar sesión? El sistema finalmente sonó. El corazón de Silas dio un vuelco. Inicia sesión. Inicio de sesión exitoso. Enhorabuena por obtener la oclumancia. Una sonrisa lenta se dibujó en su rostro. Oclumancia, el arte de proteger la mente. En el mundo mágico, se conocía como la disciplina que levantaba muros dentro del pensamiento, una defensa no solo contra la legilimancia sino, cuando se perfeccionaba, incluso contra la propia maldición Imperius. Pero Silas vio inmediatamente más que simple defensa. Para él, la oclumancia era un arma. Era una fortaleza de la voluntad. El mayor poder de Sauron no eran solo ejércitos o brujería, sino la corrupción, la sutil trampa de corazones y mentes, la forma en que doblegaba a los reyes en espectros y susurraba a los hombres hasta la locura. Si la oclumancia podía protegerle de tal influencia, quizá no debía temer la mirada del Señor Tenebroso. Si su dominio se volviera impecable, quizá ni siquiera el anillo único tendría influencia sobre él. El pensamiento aceleró su pulso. Llevar el anillo sin inclinarse ante él, ¿podría eso ser realmente posible? Por ahora, los magos azules podían esperar. Calenmir, señor de la mansión Doruinión, le había extendido una invitación, y Silas decidió quedarse un tiempo. Los viñedos eran tranquilos, el vino rico, y allí tenía el espacio para probar su nuevo don. El primer paso en oclumancia era el silencio. Vaciar la mente de pensamientos y pasión, dejar que la quietud reinara donde el ruido y el miedo clamaban. Para muchos, esta disciplina llevó años. Pero Silas llevaba tiempo practicando la meditación, un hábito de despejar distracciones hasta que sus pensamientos se calmaran como el agua quieta. Además, la corona de la sabiduría que portaba aceleraba su mente y afilaba su razón, de modo que en pocos días ya había tocado el umbral del dominio. Cada día, se sentaba en soledad entre las enredaderas, cerrando los ojos y forjando un escudo interior. Al principio era como un velo tenue, fino pero presente. Con esfuerzo, se espesó, convirtiéndose en un muro y luego en una fortaleza, bloqueando los susurros de otros que rozaban sus pensamientos. Para su asombro, descubrió una nueva claridad. Donde antes la legilimancia le dejaba ahogado en el caos de las mentes ajenas, ahora obedecía su orden. Podía cerrar la puerta, o abrirla con precisión, como una linterna encendida en la oscuridad, escuchando solo cuando él lo deseaba. Pero Silas no se conformaba con los muros. Su imaginación fue más allá. Recordó a Severus Snape, que en las historias de Hogwarts no solo había ocultado pensamientos, sino que tejía falsedades lo suficientemente fuertes como para engañar al propio Lord Voldemort. La oclumancia en su punto más alto no solo protegía, podía moldear. Dado esto, Silas se preguntó si también podría usar el poder mental para construir una fortaleza gigante en su mente, como el castillo de Hogwarts. De este modo, podía ocultar sus recuerdos en lo más profundo, evitando indagaciones externas e incluso evitando la erosión mental y la corrupción mental como la de Sauron. Comentario 4. Votar 2 restantes. Capítulo 222. Sacrificio. Construir una barrera mental resultó ser una tarea de enorme esfuerzo. Cada día, Silas se entregaba a la oclumancia, llevando su mente al límite mientras lentamente levantaba las defensas dentro de sus pensamientos. Trabajaba hasta agotarle por completo sus fuerzas, y solo entonces se detenía, paseando por los viñedos con Calenmir, señor de la finca. A diferencia de sus congéneres recluidos en el oeste, los elfos de Doruinión vivían más como los hombres, moldeados por siglos de convivencia. Cada linaje encontró su lugar en el ritmo de la vida. Los Sindar eran maestros vinicultores y su oficio producía vinos famosos incluso en el reino del bosque. Los Nandor cuidaban las propias vides, sacando de la tierra uvas de dulzura y potencia inigualables. Los Avari, más experimentados que sus hermanos, servían como comerciantes, a menudo aliándose con los hombres para llevar los tesoros de Doruinión hacia el oeste. Las propias enredaderas eran maravillas antiguas. Algunos habían resistido durante siglos, incluso milenios, extendiéndose por la tierra como tapices vivientes. Su fruto no solo transmitía dulzura y fragancia, sino que también llevaba encantamientos que podían restaurar la fuerza y revitalizar el espíritu.
Así, incluso los elfos, cuyas constituciones rara vez flaqueaban, podían sucumbir a los vinos que producían. La mayor vid de todas creció en la finca de Calenmir. Un tronco colosal que se dice que tiene más de 10.000 años, la planta madre de la que brotaron todas las enredaderas circundantes. Su cosecha estaba reservada enteramente para la mano de Calenmir, cada año prensada en vino y sellada en vastas bodegas, solo para ser destapada para los invitados de honor. Fue de este tesoro de donde a Silas le ofrecieron una botella, envejecida durante 1000 años. Su sabor era rico y suave, cargado de fruta y dulzura persistente. Con cada sorbo, el calor se extendía por sus extremidades, hasta que su espíritu parecía brillar. Sin querer, bebió taza tras copa, y entonces la fuerza de Goruinion le venció. Cayó en el sueño, permaneciendo en reposo sin sueños durante todo un día y una noche. Cuando despertó, no sentía ningún dolor de vino. Al contrario, se sentía agudizado, sus pensamientos más claros, su mente más fuerte, su poder mental sutilmente aumentado. El descubrimiento le dejó asombrado. Si cada brebaje aumentara mi fuerza así, con gusto aceptaría la vida de un borracho, pensó con ironía. Pasó casi un mes en Goruinion. Para entonces, Silas había logrado lo que pocos creerían posible. En su mente, había levantado el prototipo de una fortaleza. Aún no la majestuosa imagen del castillo de Hogwarts con la que soñaba, sino más bien la torre de vigilancia de Amonsil, erguida orgullosa e inquebrantable. Esta fortaleza era solo el principio. Sus salones estaban vacíos, sus cámaras indefinidas, pero sus cimientos se mantenían en pie. Gracias a la bendición de la corona de la sabiduría y al poder restaurador de los vinos dorados, su progreso había sido rápido. Sin tales ayudas, la tarea habría llevado años. En sus pensamientos ahora se alzaban muros de piedra, un bastión de su voluntad. Frente a la magia mental ordinaria, era inexpugnable. Cualquier legilimen se vería repelido, sus mentes inquisitivas destrozadas contra sus barreras. Incluso frente a la lengua de plata de Saruman o los oscuros susurros de Sauron, Silas ya no era tan vulnerable. Podía soportar donde antes habría flaqueado, resistiendo durante preciosos minutos en lugar de ser arrastrado de golpe. Y con la fortaleza llegó la claridad. Su mente estaba más tranquila, las distracciones embotadas, sus pensamientos fluían con una calma y precisión renovadas. Este regalo no lo esperaba, pero le complacía profundamente. Sabía que el trabajo estaba lejos de terminar. Construir un castillo con la imagen de Hogwarts en la mente era un trabajo de años, no de días. Tal ciudadela no podía conjurarse con prisas, sino que debía levantarse piedra a piedra, memoria a memoria, mediante paciencia y práctica. Por ahora, a Amonsil bastaría. Silas finalmente se despidió de Calenmir, preparándose para partir hacia la ciudad de Dongir en busca de los magos azules. Como muestra de gratitud, le regaló a Calenmir una pequeña bolsa espacial, encantada con un encantamiento de extensión indetectable. El señor elfo Sinda quedó asombrado y encantado por un tesoro tan raro, y a cambio le entregó a Silas una docena de barriles de su vino más preciado, cada uno elaborado con el fruto de la antigua vid madre. Silas, consciente bien de la rara propiedad del vino para fortalecer la mente, aceptó encantado. Montando su escoba, se elevó en el aire y dejó atrás a Goruinion, planeando hacia el este sobre las oscuras aguas del Mar de Orn. Más allá de sus costas orientales se extendían los núcleos de los orientales, vastos, fracturados y marcados por guerras interminables. Reinos primitivos y tribus salvajes se extendían por las llanuras, chocando eternamente entre sí. Algunos habían jurado lealtad a Sauron durante mucho tiempo. Otros aún susurraban el nombre de Morgoth. Y algunos, inquietos y rebeldes, habían sido incitados a la resistencia por los magos azules. En esta tierra, la guerra era el pan de cada día de los hombres. Para evitar sospechas, Silas recurrió a su don como metamorfómago, moldeándose en la apariencia de un guerrero oriental curtido. Así disfrazado, se movía desapercibido entre sus tribus, estudiando sus costumbres. Dondequiera que iba, encontraba señales de su devoción. Ídolos de hierro del Señor Tenebroso se alzaban en sus campamentos, junto a tallas de piedra toscas o figuras de madera toscamente talladas, todas hechas a su imagen. Cada hombre, mujer y niño se inclinaba ante Sauron como si fuera divino. Y con su adoración vino la sangre. Altares negros se alzaban en el corazón de sus campamentos, resbaladizos por el sacrificio. Prisioneros de clanes rivales, antes guerreros y ahora cautivos, eran atados y masacrados. Sus cráneos estaban apilados en los cimientos del altar, sus corazones arrojados a las llamas, su sangre manchada en runas de la oscura lengua de Mordor.
Silas, envuelto y oculto en la sombra, frunció profundamente el ceño mientras observaba. La multitud fanática rugía de alegría salvaje, sus rostros retorcidos por la furia. Por un momento, sintió la necesidad de intervenir. Sin embargo, cuando rozó sus mentes con legeremancia, descubrió una amarga verdad. Estas víctimas, si hubieran triunfado, habrían sido igual de despiadadas, ofreciendo a sus captores en sacrificio sin dudarlo. Aquí no había inocentes. Así que se mantuvo al margen, frío y silencioso, un testigo más que un salvador. Pero entonces vio lo que más le helaba. Los sacrificios no fueron en vano. Cuando el ritual alcanzó su clímax, el ídolo de Sauron irradiaba un poder invisible y repugnante. Esa corrupción se filtró en los adoradores, retorciendo sus cuerpos con una fuerza febril. Sus ojos ardían con fuerza, sus movimientos se volvían frenéticos y sus voces se elevaban en aullidos salvajes. Los orientales lo llamaban la bendición del dios. Para Silas, solo era el avance de la decadencia. Estos hombres no se fortalecieron sino fueron consumidos, su vitalidad drenada para alimentar la malicia de Sauron. El poder concedido fue efímero. Con el tiempo, los quemaría vacíos, dejando solo cascarones esclavizados por la sombra. El asco le invadió. Se dio la vuelta, decidido a dejar atrás ese campamento y avanzar más hacia el este. Pero antes de que pudiera marcharse, un grito agudo y penetrante resonó por las llanuras. No era ningún sonido de hombre o bestia que hubiera oído antes. Silas se quedó paralizado, el pulso acelerado, los ojos entrecerrados hacia el horizonte. ¿Qué demonios era eso en toda Arda? Los ojos de Silas se entrecerraron mientras una sombra tapaba el sol. Muy arriba, una vasta criatura de alas coriáceas descendía rodando desde las nubes, con las alas negras extendidas como un monstruoso pterosaurio. Una bestia feral, murmuró Silas con gravedad, con el corazón apretado. Sin embargo, para su asombro, la tribu no huyó aterrorizada. En cambio, estallaron en vítores. El mensajero divino. El mensajero divino ha llegado. Gritaron, sus voces temblorosas de alegría fanática. Sobre el lomo de la bestia maligna cabalgaba una figura encapuchada, un espectro del anillo. Un escalofrío recorrió a Silas. Si los Nazgûl lo detectaban aquí, Sauron lo sabría de inmediato, y la mirada del señor tenebroso se dirigiría hacia el este. Eso lo arruinaría todo. Luchó contra el impulso de desaparecer en el acto. La aparición rompería el aire como un látigo, y los sentidos del espectro del anillo eran demasiado agudos para no notarlo. Su encantamiento de desilusión, lo suficientemente eficaz contra los ojos mortales, nunca engañaría a una criatura de la sombra. Así que, con un destello de pensamiento, Silas dejó caer su ocultación y cambió de fiel. Estiró sus rasgos en los de un rudo hombre de la tribu oriental. Encapuchado, marcado por cicatrices y sin ninguna notabilidad, se fundió entre la multitud justo cuando la bestia mortal descendió sobre el altar. La llegada de la criatura envió una hedora podredumbre por la llanura. Su cola en forma de látigo azotó una vez, golpeando a varios orientales y arrojándolos rotos al suelo. Nadie se atrevió a quejarse. En cambio, todas las miradas se alzaron asombradas mientras los Nazgûl desmontaban. La bestia feal bajó su boca abierta hasta el altar, crujiendo huesos y tragándose las ofrendas sangrientas enteras. A su lado, el espectro del anillo se inclinaba ante el ídolo de Sauron, su voz hueca elevándose en canto gutural. Luego, extendiendo su mano sombría, se acercó directamente al pecho de la estatua. De dentro salieron espectros chillones, las almas de los recién sacrificados, mezcladas con las sombras persistentes de cautivos muertos hace mucho tiempo. Uno a uno, los Nazgûl los atrajeron, retorciéndose y llorando, y los consumió en su propio cuerpo vacío. La gente de la tribu observaba sin miedo. Sus ojos fanáticos brillaban como si presenciaran un milagro que habían visto muchas veces antes. Por fin, el Nazgûl se estremeció con un sonido parecido a un gemido de satisfacción. Su yelmo sin ojos se volvió hacia la multitud. Tus ofrendas me complacen. Como recompensa, recibirás una bendición. Sus palabras se deslizaban en cada mente como miel envenenada. Luego llegó el regalo. Vapores negros brotaron de la forma del Nazgûl, enroscándose en la multitud. Los orientales gritaban de éxtasis, arañando la niebla, inhalándola con avidez como si fuera vida misma. Silas observaba, con el estómago encogido de asco. La piel se volvió gris pálida. Ojos vidriosos de locura. Caras torcidas, algunas esqueléticas, otras hinchadas por una fuerza antinatural. Los más profundamente contaminados se marchitaban más rápido, su carne ya colapsando en cascarones que algún día se alzarían como espectros ellos mismos.
Pero a no le importaba. Aullaron y rieron, acogiendo su ruina como un regalo sagrado. Silas apretó la mandíbula. No quería, dejar que la niebla negra se filtrara en él. Su fortaleza mental se preparó, su escudo de oclumancia se endureció, y resistió el tirón de la sombra. Esa resistencia no pasó desapercibida. La cabeza del Nazgûl se giró bruscamente hacia él. De su casco salieron dos puntiagudas rojas ardientes, fijándose en su alma. La voz del Nazgûl, como hierro arrastrado por la piedra, cortó los gritos de la multitud. No eres de este lugar. El espectro del anillo se fijó instantáneamente en Silas, una luz roja salió disparada de sus ojos huecos, y estalló un aura asfixiante y aterradora. Piedras, por favor, apóyame en Patreon y lee los capítulos por delante @patreon.com. Link comentario 11 comentario. Votar 2 restantes capítulo 223. Capa de invisibilidad al ser descubierto, Silas no dudó. Sacó una botella de poción de su bolsa y la lanzó al Nazgûl. El Nazgûl, siempre cauteloso, alzó una mano sombría y la destrozó con un estallido de poder oscuro antes de que pudiera golpearlo. Pero en ese mismo instante, la botella estalló, desatando un destello abrasador de un resplandor cegador. Los tribus reunidos gritaron, cubriéndose los ojos. Los que eran demasiado lentos para reaccionar quedaban ciegos. Luz de las estrellas, siseó el espectro del anillo, retrocediendo mientras la luz le quemaba. Los Nazgûl no fueron derrotados por el sol como los orcos o los trolls, pero el toque de la verdadera luz estelar seguía quemando sus formas retorcidas. Su capa negra se enrollaba firmemente a su alrededor como alas de murciélago, protegiendo su cuerpo espectral. La bestia maligna gritó de terror, absorcionando y pisoteando a los orientales bajo sus garras. El pánico recorrió la multitud mientras el caos se extendía por el campamento. La poción que Silas había lanzado no era un simple destello de luz. Era un brebaje de sol que él mismo creó, una creación alquímica nacida de las antiguas notas de Snape sobre pociones luminosas, entretejidas con ecos de la propia luz de Erendil. Al infundir brillo embotellado con la esencia de la luz solar, había forjado algo nuevo. Una bomba cegadora lo suficientemente potente como para tambalear a las criaturas de Shadow. Incluso cuando la bestia feal chillaba, Silas aprovechó el momento. Con un giro brusco, apareció, desapareciendo del campamento en un chasquido de aire desplazado. Cuando la mirada se desvaneció, el espectro del anillo desplegó su capa. Su mirada se posó en el residuo luminoso que aún siseaba sobre las piedras, evidencia de magia ajena a esta tierra. Sus ojos vacíos ardían de furia. ¿Quién se atreve?, gruñó el Nazgûl, su voz como cuchillos desenvainados en una tumba. La rabia hervía en él, y su aura se extendió hacia afuera. El propio aire gritó. Tanto hombres como chozas fueron arrojados a un lado. Muchos fueron aplastados o muertos en la explosión. Sin embargo, no llegó respuesta a su pregunta. Enfurecidos y frustrados, los Nazgûl ordenaron a las tribus orientales y a los reyes vasallos cazar al forastero, describiéndolo como uno de los suyos convertidos en traidor. A kilómetros de distancia, Silas no sabía nada de las órdenes dadas en su ausencia. Pero la precaución le mantenía inquieto. En cada campamento por el que pasaba, cambiaba de rostro de nuevo, pasando de una apariencia de un oriental a otro. Nadie que lo viera 2 veces sabría que miraban al mismo hombre. Cuanto más al este avanzaba, más oscuras se volvían las tierras. La mayoría de los orientales aún habitaban en salones tribales primitivos, sus hogares rudimentarios comparados con las ciudades de piedra de Gondor o Rohan. Sin embargo, un lugar destacaba: la ciudad de Lughrndongi. En su día, había sido la sede de Camlel Oriental, el segundo de los 9 Nazgûl. Hace mucho tiempo, había sido un señor que unió a los clanes del este, pero el anillo de poder le corrompió, y cayó bajo el dominio de Sauron. Desde Lughrn, había gobernado en nombre de su amo. Pero Silas había roto el anillo de Camlel, destrozando su existencia y poniendo fin a su mando. Al hacerlo, había cortado uno de los cordones de dominio más fuertes de Sauron en el este, aflojando el agarre de la sombra más de lo que aún se daba cuenta. Lughrn yacía al pie de los Orocarni, las montañas rojas, vastas y antiguas, levantadas por los Valar tras romper las lámparas. En esas cumbres, 4 de las 7 casas de los enanos habían despertado primero. Pero siglos bajo Shadow habían dejado cicatrices. Algunos de sus parientes habían sido retorcidos, convirtiéndose en enanos oscuros juramentados a Sauron. Silas avanzó despacio, disfrazado, perseguido por bestias malignas y los espectros que los montaban. Donde antes podría haber llegado a Lughrn en semanas, le llevó un mes de viaje cauteloso.
Por ahora, 3 espectros del anillo recorrían los cielos del este, sus monturas chillando en patrullas incesantes. Cuervos negros giraban sobre ellos a la luz del día, y bandadas de murciélagos vampiros tapaban las estrellas por la noche. Por todas partes, los propios orientales se volvían sospechosos, atrapando a cualquier extraño que veían. Mejor matar a un inocente que dejar pasar a un intruso. Silas sabía que tendría que andar aún más con más cuidado. Su aparición anterior había despertado claramente la vigilancia de los Nazgûl, y quizás incluso del propio Sauron. De no ser por la incertidumbre del Señor Tenebroso, el Palantir de Barag ya habría rastreado el este y descubierto cada movimiento de Silas. Los Palantiri variaban en tamaño y potencia. La piedra que llevaba Silas era de los de menor tamaño. Desde las alturas de Weatertop le había mostrado Rivendell al este, los South Downs al sur, el Shire al oeste y los North Downs al norte. Pero la piedra de Sauron, más grande y más oscura, proyectaba su mirada sobre todo Mordor, llegaba hasta Gondor y podía incluso barrer las tierras sombrías del este. Si el Señor Tenebroso descubría la presencia de Silas aquí, la huida sería su única esperanza. Lugran, aunque llamada ciudad, se parecía más a una vasta fortaleza tribal. En su corazón se alzaba un sombrío palacio de piedra roja, que fue sede de Camlel Oriental, segundo de los 9 y temible servidor de Mordor. En épocas pasadas, ningún clan se atrevía a codiciar Lugran ni su palacio carmesí. Pero con Camel destruido, su anillo roto por la mano de Silas, el poder que unía a las tribus se había desmoronado y la ambición desatada. Así, cuando Silas llegó, encontró las murallas de la ciudad rodeadas de masacres. 2 grandes ejércitos orientales se enfrentaron en el polvo fuera de Lugran. Los Wainriders, retumbando en sus carros de guerra, y los feroces Balchot, expulsados hacia el este hace mucho tiempo desde los valles cerca del Bosque Negro. Miles lucharon en una tormenta de acero y gritos. Desde un rincón desierto sobre la muralla, Silas observaba en silencio. La batalla se desató todo el día. Aunque estaban igualados, los carros de los Wainriders empezaron a cambiar el rumbo, desgastando las filas de los Balchot. La victoria parecía al alcance de ellos, hasta que una nueva hueste surgió de los bosques lejanos. Jinetes armados, vestidos de malla y portando acero más fino que ambos bandos, cargaron con una disciplina implacable en la refriega. Los Dorwinions. Se alzó el grito sorprendido de ambos bandos. Nadie esperaba esta tercera fuerza. Los Wainriders y Balchot, ya ensangrentados y cansados, no pudieron resistir el nuevo asalto. Sus líneas se doblaron, sus guerreros fueron abatidos o pisoteados bajo la carga Dorwinion. Incluso cuando la desesperación les llevó a unirse, fueron rápidamente dispersados. En la pared, los ojos de Silas se abrieron de par en par. Recordaba bien el nombre por Lord Carenmir de Dorwinion. A diferencia de muchos de sus parientes, los Dorwinion no se arrodillaron ante Sauron. Comerciaban con los elfos, el valle y el reino del bosque, y se hablaba de ellos como uno de los pocos pueblos orientales que buscaban la moderación en lugar de la conquista. Más aún, se sabía que eran aliados cercanos de los magos azules. Se decía que Alatar y Payando los habían guiado fuera del dominio de Sauron y durante muchos años les habían ayudado a resistir su dominio. Al ver esto, el corazón de Silas dio un salto. Después de tanto tiempo, Silas finalmente encontró un rastro de los magos azules. En el campo frente a Lugran, los Dorwinions presionaban con fuerza, su caballería disciplinada desgastando lentamente a los Wainriders y Balchot. La victoria parecía al alcance de ellos, hasta que el aire se rompió con un chillido penetrante e inhumano. Una bestia fey. Su grito retumbó por la llanura como un trueno, helando cada corazón. De inmediato, los Wainriders y Balchot alzaron la voz con esperanza, exultando como si la salvación hubiera llegado. Pero entre los Dorwinions, el terror se extendía como fuego. Los caballos se arqueaban y gritaban, negándose a las órdenes de sus jinetes, con los ojos blancos de miedo. La ventaja arduamente ganada de los Dorwinions se desvaneció en cuestión de segundos. El rostro de Silas se ensombreció. Dondequiera que volaran estos horrores alados, un Nazgûl nunca estaba lejos. Su primer instinto fue desaparecer en la naturaleza antes de que el cazador de Sauron pudiera fijar su mirada en él. Pero la idea de perder esta oportunidad, la única que había encontrado para conectar con los magos azules, le mantenía anclado en el lugar. Se quedó. En un suspiro, su forma se retorció y marchitó. Las arrugas fruncieron su frente, su cuerpo se encogió y su espalda se encorvó hasta que se encorvó como un vagabundo alto, delgado y de cabello blanco, un anciano que se parecía algo a Gandalf.
La bestia maligna se lanzó en picado, sus vastas alas provocando ráfagas que derribaban tanto a hombres como a bestias. Los jinetes Doruinion fueron arrojados al suelo, pisoteados en el caos. En su espalda se alzaba un Nazgûl del anillo, envuelto en sombra, cuya mera presencia irradiaba desesperación. La voluntad de los Nazgûl se filtró en cada mente, sembrando pánico e impotencia. El grito de la bestia maligna apuñaló el alma, rompiendo el coraje, dejando solo terror. Los caballos gritaban y salían corriendo, desechando a sus amos. Ahora los Dorwinions estaban entre martillo y yunque. Los vengativos Wind Riders y Balchok ante ellos, los temibles Nazgûl descendiendo detrás. Su línea vaciló, al borde de la ruina. Los nudillos de Silas se pusieron blancos alrededor del bastón que había conjurado mediante transformaciones. Había dudado, pero ver morir a esos hombres, ver cómo esta única esperanza de llegar a los magos azules se aplastaba, era algo que no podía permitir. Y entonces, la voz del sistema interrumpió sus pensamientos. Sistema de inicio de sesión en Hogwarts. Ubicación identificada, Lurn. ¿Deseas iniciar sesión? Sí, respondió Silas de inmediato, con la mente acelerada. Inicio de sesión exitoso. Recompensa obtenida. Método de fabricar la capa de invisibilidad. Por un instante parpadeó, asombrado. La segunda de las reliquias de la muerte, ¿tan pronto? Sin embargo, lo que obtuvo del registro claramente no pudo ayudarle a resolver la situación actual. Al ver a los Doruiniones en el campo de batalla a punto de ser aniquilados, Silas aún así hizo su movimiento. Mal, vete. Del bastón brotó un resplandor radiante de luz sagrada. Comentario 11. Votar 2 restantes. Capítulo 224. Dumbledore. Para evitar revelar su identidad, Silas usó solo el hechizo de luz que había aprendido de Gandalf. El brillo sagrado inundó el campo de batalla, y los Nazgûl retrocedieron. La bestia maligna chilló de terror, batiendo sus vastas alas para elevarse más alto en el cielo, desesperada por huir del resplandor ardiente. El Nazgûl siseó, exhalando vapores negros que chocaban contra la luz sagrada. Sus ojos huecos brillaban con fuego rojo, fijos en el extraño anciano que había aparecido sin previo aviso. ¿Quién eres?, exigió. Soy Albus Dumbledore, declaró Silas con severidad, su voz resonando por la llanura. Fuera, espectro, este no es tu dominio. Vuelve a las sombras, donde perteneces. Golpeó con fuerza la tierra con su bastón, enviando una ola de luz que obligó a Nazgûl y a su montura a retroceder. Albus Dumbledore. El espectro del anillo soltó una risa fría y burlancia. No sé el nombre. No eres nada. Esta tierra pertenece al Señor Tenebroso. Si te atreves a enfrentarte a mí, le servirás para siempre. Con eso, sacó una hoja Morgul. Su forma se difuminó en la sombra y se lanzó contra Silas. Pero su ataque fue detenido antes de tiempo. Una barrera invisible brilló en su existencia, impenetrable, su fuerza nacida de los anillos de poder que Silas llevaba en sus dedos. Bajo la guía de Celebrimbor, había tejido sigilo en los anillos, tal como los 3 elfos estaban ocultos. A menos que el único mismo los revelara, ningún ojo podría percibir sus tesoros. Por eso se atrevió a invocarlos abiertamente, incluso antes que un Nazgûl del anillo. Los Nazgûl cortaban una y otra vez, pero cada golpe era desviado. Mucho antes de partir hacia Oriente, Silas había pasado meses almacenando poder en los anillos, reponiéndolos fielmente cada noche de su viaje. El depósito que había construido era vasto, lo suficiente como para que, incluso si permaneciera inmóvil, la barrera resistiría 1000 golpes así. Sin embargo, Silas no deseaba desperdiciar ese pozo de poder tan duramente ganado. Alzó su bastón en alto, cantando palabras de los elfos, antiguas y peligrosas. El cielo sobre Lugurn se oscureció y un rayo partió los cielos. Un rayo no más grueso que un brazo, pero feroz como una serpiente de fuego, golpeó su bastón. Lo apuntó hacia la bestia feal. El rayo saltó hacia adelante con una velocidad cegadora. El Nazgûl se apartó a tiempo, pero el bestia maligna recibió el golpe completo. Su largo cuello estalló, brotando sangre negra y venenosa mientras la criatura soltaba un grito desgarrador. Se estrelló contra el suelo, retorciéndose y roto. Enfurecido, el espectro del anillo desató un ataque psíquico, una ola de terror destinada a aplastar la voluntad y la razón. Pero solo encontró muros. Una fortaleza de pensamiento, escudos superpuestos dentro de escudos, inflexibles. Sin miedo, sin debilidad que explotar. Por primera vez en una era, los Nazgûl flaquearon. Al ver al mago levantar de nuevo su bastón, los relámpagos reuniéndose de nuevo, el espectro soltó un chillido de furia.
Las brasas rojas de sus ojos ardían con odio mientras se giraba y huía en la noche. Te recordaré, Albus Dumbledore, siseó, antes de desaparecer en la oscuridad. El espectro del anillo ignoró a su bestia mortal moribunda. Envuelto en sombras, su forma se diluyó y desvaneció hasta que se deslizó hacia el reino invisible, desapareciendo del campo de batalla. Silas exhaló lentamente, aliviado. Si los Nazgûl hubieran presionado con más fuerza, temía que su disfraz no hubiera resistido. Había sido cuidadoso, usando solo los hechizos de la Tierra Media. Matar al espectro de plano habría sido una locura. En el instante en que un Nazgûl caía, Sauron lo percibía a través del vínculo de los 9, y la mirada del Señor Tenebroso se dirigía hacia el este. Ante ese terrible escrutinio, Silas no tenía confianza en permanecer oculto. Sin embargo, incluso ahora, sabía que no podía quedarse en Lughrn. La noticia de un extraño mago en el este seguramente viajaría de vuelta a Mordor, y el enemigo se daría cuenta. Sus ojos se posaron en el campo de batalla, los Dorwinions rotos, los Waynriders y Balchot en retirada, y el retorcido cadáver de la bestia feal. Silas fue el primero en acercarse a la criatura monstruosa. Su cuerpo rezumaba icor negro y asqueroso, el aire a su alrededor pesado de podredumbre y desesperación. Levantó su bastón y, con un golpe fuerte, puso fin a su sufrimiento. Entonces invocó fuego, y los restos de la bestia maligna fueron consumidos en una llama purificadora hasta que no quedó más que ceniza. Solo entonces se volvió hacia los Dorwinions. Los jinetes y Balchot, al ver a su mensajero oscuro expulsado y a su bestia divina asesinada, perdieron todo el ánimo. Huyeron en pánico, sus gritos de guerra disolviéndose en caos. Silas no les prestó atención. En cambio, caminó hacia el hombre que parecía ser su líder. El jefe Dorwinion le miró con una mezcla de asombro y cautela. Por fin, se inclinó profundamente y habló. Soy Baljer, líder del ejército Dorwinion. Mi señor Dumbledore, gracias por llevarnos. Si nos necesitas, mándalo. Claramente había oído el nombre que Silas le había dado al espectro del anillo. Silas le miró con firmeza, luego sacó un pequeño frasco de cristal de su capa y lo lanzó suavemente. Dentro hay una poción curativa. Una gota curará heridas. Compártelo entre tus guerreros. Pero debemos partir rápido. Hay más espectros del anillo en estas tierras, y si llegan, no escaparemos. Baljer atrapó la poción con cuidado, mirando el líquido brillante en su interior. Sin dudarlo, ordenó a sus hombres administrársela a los heridos. Los resultados fueron inmediatos. Guerreros que momentos antes habían estado sangrando y rotos ahora se levantaron, enteros y sanos. Murmullos de asombro recorrieron a los Dorwinions, y más de uno miró a Silas como si fuera un dios hecho carne. Algunos que solo tenían cortes menores dudaban, sin querer desperdiciar un regalo tan sagrado. Pero la voz de Baljer era firme, y bajo su mando, cada soldado herido recibía una gota. La poción hizo maravillas, y pronto todos los que no habían perecido fueron restaurados. El propio Baljer se vio sacudido por tal poder, pero no se atrevió a acumular ni una gota por sí mismo. Usó el frasco hasta el final, observando cómo su gente se levantaba de nuevo con renovada fuerza. Cuando el último soldado fue curado, no perdió tiempo. Se reunieron provisiones, se encendieron antorchas en la fortaleza. Llamas se alzaron sobre Lughrn, que antes fue el asiento de Kangol, ahora negado a todos los que intentaban reclamarlo. Los Dorwiniones no codiciaban ciudades como sí lo hacían los Waynriders y Balchot. Su guerra no fue de conquista, sino de resistencia. Se fundían en la naturaleza, atacando a los sirvientes de Sauron donde menos lo esperaban, desangrándolos con incursiones, rompiendo sus líneas de suministro y royendo su voluntad. Así luchaban los Dorwinion, no aferrándose a fortalezas como Lughrn, sino hostigando a los sirvientes de Sauron con rápidas incursiones y resistencia implacable. Era una estrategia que los propios magos azules les habían enseñado, para frenar la fuerza de Sauron en el este y evitar que las tierras más allá de Rn cayeran completamente bajo su dominio. Cuando Silas oyó al líder Dorwinion mencionar a los magos azules, su corazón dio un vuelco. ¿Conoces a los Itrinluin? Preguntó rápidamente. He viajado aquí por ellos. El jefe, Baljer, ladeó la cabeza con curiosidad. ¿Cuál busca el maestro Dumbledore? Ambos caminan por un camino oculto. Rom Stamo suele atravesar Rn, mientras que Morinetar se mantiene más al sur, Kand y Arad son sus zonas errantes. ¿Entonces puedes contactar con alguno de ellos? Insistió Silas. Baljer negó con la cabeza. Morinetar no ha estado al norte en muchos años. Pero quizá podamos llamar a Rom Stamo. Nuestro pueblo debe mucho a los magos.
Liberaron a nuestros antepasados del yugo de la sombra y nos enseñaron a resistir. Si vendrá, no puedo decirlo, pero podemos intentarlo. Eso bastará, dijo Silas, firme pero por dentro ansioso. Al amanecer del segundo día, tras cabalgar duro con los doruiniones, finalmente llegaron al corazón de la tribu. En su centro se alzaba un santuario, diferente a todo lo que Silas había esperado. Dos figuras de piedra se alzaban allí, encapuchadas, con bastones en mano, una con barba larga y la otra con barba corta. El misterio se aferraba a ellos, como si incluso en piedra caminaran por un camino oculto. Estos son nuestros guardianes, dijo Baljer con reverencia. Rom Stamo y Morinetar. Levantamos estas estatuas en señal de gratitud. Silas estudió las tallas en silencio, y luego siguió a Baljer mientras Baljer le conducía hasta una amplia palangana a sus pies, rebosando de agua clara. Runas extrañas se enroscaban a lo largo de su borde. Esta es nuestra agua bendita, explicó Baljer. Aquí se bautiza a cada niño de nuestro pueblo, para que se les proteja de la corrupción y de las trampas del mal. Silas se inclinó hacia sí, asombrado. Podía sentirlo, el tenue calor de la luz, tejida en el agua. Verdadero poder. Le recordaba incómodamente a ciertos ritos de su antiguo mundo, pero no era un ritual prestado. Contenía una virtud purificadora, suficiente para picar a los sirvientes de Shadow. Entonces Baljer hizo algo que le sobresaltó aún más. Murmuró palabras sobre la palangana y el agua se removió. Las ondas se extendieron, y en ellas se alzó una imagen vacilante, como una visión a medio ver a través de la niebla. ¿Sabes hacer magia?, preguntó Silas, alzando las cejas. Sintió el hilo de poder en el aire. Baljer negó con la cabeza. No es magia verdadera. Rom Stamo enseñó una vez a nuestros antepasados un poco de oficio. Suficiente para proteger y curar. Lo sé, pero restos de él. Pero Silas estaba más sorprendido, no menos. En su mundo, la magia nace, no se enseña. Un mugle nunca podría conjurar ni siquiera una chispa. Pero aquí, el mago azul había encontrado la manera de encender el poder en la gente común. ¿Qué clase de mago podría moldear un don así? Y entonces, antes de que pudiera hablar de nuevo, la superficie de la cuenca se iluminó. Una figura envuelta en azul tomó forma entre las ondas, sus ojos solemnes, su voz resonando débilmente a lo lejos. Baljer. ¿Por qué me invocas? Comentario 5. Votar. Dos restantes. Capítulo 225. Primer encuentro con el mago de la túnica azul. Sobre la superficie de la cuenca de piedra, una figura emergió lentamente. Vestía túnicas azules, su rostro demacrado pero digno, con ojos profundos que transmitían tanto sabiduría como la larga carga de los años. Una perilla gris enmarcaba su expresión solemne. Este era Rom Stamo, uno de los dos magos azules. Al igual que Gandalf el Gris y Saruman el Blanco, Rom Stamo no era su verdadero nombre, sino un título. Ayudante del Este o Salvador del Este, otorgado por las tribus a las que había ayudado. Su compañero, Morinetar, llevaba un nombre que significaba cazador de oscuridad. Ambos eran Maiar, sirvientes de Orm el cazador entre los Valar. Morinetar había viajado voluntariamente a la Tierra Media, ofreciendo su fuerza para oponerse a Sauron, y Rom Stamo había decidido seguirle. Juntos, habían pasado a las tierras del Este, que una vez fue pisada por el propio Orm. Allí prestaron su fuerza a hombres que habían rechazado la adoración a Morgoth, avivando chispas de rebelión contra el dominio de Sauron tras las líneas de la sombra. Baljer, el jefe doruinión, se inclinó profundamente ante la visión de adivinación, con reverencia en cada palabra mientras relataba la batalla en Lurn. Rom Stamo, dijo, nos salvaron de una muerte segura ayer. Un espectro del anillo y su bestia mortal nos habrían matado, pero apareció otro mago y cambió el rumbo. Desea pedir tu consejo. ¿Le concederás audiencia? ¿Un mago? Las cejas de Rom Stamo se alzaron, la curiosidad brillando en sus ojos. ¿Qué clase de mago es? Se llamó a sí mismo Albus Dumbledore, respondió Baljer, y dijo que venía del oeste. De pie cerca, Silas sintió un punzante incómodo. Avanzando, dejó caer la apariencia. Las arrugas de su falsa edad se desvanecieron, su cuerpo se enderezó y, en un abrir y cerrar de ojos, volvió a ser un joven alto con ojos agudos y una túnica oscura. Saludos, Rom Stamo, dijo con firmeza. Mi verdadero nombre es Silas, aunque algunos me llaman el mago de la túnica negra. He venido al este por insistencia de Gandalf el Gris y Radagast el Marrón. Baljer jadeó, atónito por la transformación, con los ojos abiertos de par en par por la sorpresa. En las aguas brillantes, el mago azul lo estudió sorprendido y luego esbozó una leve sonrisa.
Así que es Silas, el mago negro. No pensé que fueras tan joven. Incluso aquí en Oriente, la noticia de tus hazañas en Occidente nos ha llegado. Comparados contigo, nosotros, que trabajamos en silencio en el desierto, parecemos casi indignos. Me das demasiado crédito, respondió Silas rápidamente, agitando la mano. Si no fuera por ti y Morinetar manteniendo a Sauron bajo control aquí, el oeste podría haber caído bajo la sombra hace mucho tiempo. Durante un tiempo, intercambiaron cortesías, cada uno hablando de las luchas en sus propias tierras, de las incursiones orcas, la inestabilidad oriental y el creciente alcance de Mordor. Por fin, Rom Stamo inclinó la cabeza. Dime, Silas. Has cruzado leguas incontables para encontrarme. ¿Qué es lo que buscas? Silas no perdió el momento. Su voz era firme, aunque su corazón latía rápido. Deseo conocer Ildorien, el lugar donde los hombres despertaron por primera vez. Se dice que está perdido en la memoria, pero necesito lo que está oculto allí. Tú y Morinetar habéis vagado lejos por el este. ¿Sabes la verdad? Los ojos del mago azul se agudizaron con una luz repentina. ¿Ildorien? Repitió suavemente. Así que ese es tu propósito. Silas asintió, con la mirada intensa. Rom Stamo se recostó, con una sonrisa curvando sus labios. La mayoría lo ha olvidado. Incluso entre los sabios, muchos dudan de su lugar en el mundo. Sin embargo, Morinetar y yo lo encontramos hace mucho tiempo. Cuando vinimos por primera vez al este, buscando un refugio, nuestros pasos nos llevaron allí. Su voz se volvió distante, cargada de recuerdos. Se encuentra en el extremo este, rodeado por las montañas del viento al oeste y el interminable mar del este al este. Un valle oculto, envuelto en quietud, donde el aire mismo parece dormir. Lo llamábamos el Valle del Sueño. Los ojos del mago azul se suavizaron al recordar. Su belleza rivaliza con la propia Aman. La tierra era fértil, las aguas rebosantes de vida. Allí permanecía un silencio sagrado, una gracia no enteramente propia de la Tierra Media. Nos quedamos más tiempo del que deberíamos. Si no fuera por el deber que nos ha impuesto, de oponernos a la sombra, bien podríamos haber elegido quedarnos allí para siempre. El ánimo de Silas se elevó ante las palabras de Rom Stamo. Tras toda su búsqueda en el este, por fin había encontrado ciertas noticias sobre Ildorien. El mago azul, sin embargo, moderó su entusiasmo con un movimiento de cabeza, como si apagara el fuego con agua fría. Ildorien está velado por un poder sagrado, dijo Rom Stamo con gravedad. Sin cumplir sus condiciones, ni siquiera con el mapa más verdadero, no podrías encontrarlo, ni siquiera verlo. ¿Condiciones? Silas insistió de inmediato. Lo que debe cumplirse. Rom Stamo no ocultó la respuesta. Los hombres despertaron allí con el primer amanecer de la primera edad, cuando la luz del sol tocó por primera vez la Tierra Media. Por lo tanto, Ildorien solo puede ser accedido en ese momento de eco, el día de Año Nuevo, cuando el primer rayo de sol cae sobre la Tierra. Solo entonces se revela el Valle del Sueño. Hizo una pausa y añadió con calma y certeza. El amanecer de este año ya ha pasado. Si piensas pasear a Ildorien, debes esperar hasta el año que viene. Silas respiró hondo. La espera fue una decepción, pero tolerable. La mayor parte del año ya había llegado a su fin, y había aprendido paciencia en caminos largos. La expresión de Rom Stamo se suavizó. Si estás dispuesto a quedarte, cuando mi trabajo aquí esté decidido, prepararé para ti un mapa de ruta hacia Ildorien. Los ojos de Silas se iluminaron. Eso sería un regalo incalculable. Estoy en deuda contigo, mago Rom Stamo. Sin embargo, notó algo en la actitud del mago azul, vacilación, como si una petición quedara sin decir. Eligiendo no esperar, Silas hizo una ligera reverencia y dijo: ya me has ofrecido ayuda. Si hay algo que pidas a cambio, dilo con franqueza. El rostro de Rom Stamo se suavizó, pero su suspiro fue pesado. Se trata de Morinetar. Ha vagado muy al sur, hasta Arad, y temo que ha tenido problemas allí. Silas se tensó. ¿Problemas? ¿Qué clase de problemas? Aún no puedo confirmarlo, respondió Rom Stamo, con tono bajo. Tampoco puede explicarse en pocas palabras. Mejor hablemos de ello cuando nos veamos cara a cara. La respuesta dejó a Silas lleno de preguntas, pero la contención del mago era evidente. No insistió más. La visión se desvaneció y acordaron reunirse en la fortaleza Doruinion. Durante medio mes, Silas permaneció entre los Doruiniones, hasta que una mañana apareció un jinete al borde de su campamento. Una figura alta de azul profundo, montada sobre un buey salvaje de piel pálida y reluciente. Rom Stamo había venido.
De inmediato, los Dorwinions estallaron en vítores. Hombres y mujeres se apresuraron a saludarle, con los ojos brillando de reverencia. Para ellos no era un extraño errante, sino su salvador y guía. El mago devolvió sus saludos con calidez, llamando a muchos por su nombre como si recordara a cada uno. Entonces su mirada encontró a Silas a través de la multitud. Sonrió e inclinó la cabeza. Rom Stamo desmontó de un solo movimiento fluido, con la capa girando a sus talones. Así que, por fin nos encontramos en verdad, mago Silas. Cuando me llegaron noticias de ti desde el oeste, confieso que mi curiosidad se despertó. Al verte ahora, eres más de lo que decían los rumores. Silas inclinó la cabeza en respuesta, estudiando al mago azul con silenciosa fascinación. A diferencia de la bondad de Gandalf o la austera grandeza de Saruman, Rom Stamo llevaba una presencia más salvaje, mística, sí, pero también ruda, como un cazador que había vagado largo tiempo entre bestias y bosques salvajes. Sin embargo, parte de la atención de Silas se desvió hacia la gran bestia que lo había llevado. El buey salvaje era inmenso, incluso más grande que los córceles de guerra de Rohan. Su piel brillaba con un resplandor pálido, casi plateado al sol. Los dos enormes cuernos blancos como la nieve del buey brillaban a la luz, irradiando un aire de majestuosidad sagrada. Mago Rom Stamo, ¿es esta tu montura? Es magnífico. Dijo Silas, con una admiración genuina en la voz. La sonrisa de Rom Stamo se ensanchó. Puso una mano con cariño en el costado de la criatura. Este es Norlimar, un buey arau, descendiente de las manadas del propio Oron. Lo encontré de ternero en las colinas sobre el mar Tern y desde entonces lo he mantenido a mi lado. Norlimar emitió un profundo y sonoro mugido, y sus ojos brillaban con una inteligencia asombrosa. Silas lo entendió al instante. Para un maya al servicio de Oron, era apropiado elegir un corcel descendiente del linaje de las propias bestias del cazador. Oron, al fin y al cabo, era famoso por sus compañeros, Luan, el fiel sabueso que desafiaba incluso a los lobos de Morgoth. Naar, el semental blanco cuya descendencia se convirtió en la incomparable Mearas de Rohan. Y ahora esta línea de bueyes divinos, cuya fuerza y resistencia tenían pocos iguales en Arda. Silas no pudo evitar preguntarse qué dones ocultos llevaban los bueyes de Oron, si llevaban el poder bruto de las montañas o quizás una resistencia que perduró más allá de los siglos. Norlimar giró su gran cabeza hacia él y emitió otro mugido interrogativo, casi como si hubiera sentido las reflexiones de Silas. El joven mago se rió suavemente, desechando las especulaciones ociosas, y volvió a mirar a Rom Stamo. El mago azul sacó un rollo de pergamino. Aquí está la ruta que una vez tracé hasta Ildorien. Que guíe tus pasos cuando llegue el día señalado. Silas desplegó el mapa. Su corazón dio un brinco al estudiar sus líneas, pues aquí estaba por fin la clave de su larga búsqueda. Gracias, mago Rom Stamo. No puedes saber lo que esto significa para mí. Con este mapa, podría llegar al Valle del Sueño cuando amaneciera el primer día, y allí reclamar la última sustancia que necesitaba, la sal de la carne / cuerpo, la última pieza de la piedra filosofal. Pero la gratitud por sí sola no le sentaba bien. Alzó la vista y preguntó. Hablaste antes de tu compañero, el mago Morinetar. Dijiste que estaba en problemas. ¿En qué peligro está? ¿Hay algo que pueda hacer? Ante eso, el rostro de Rom Stamo se nubló. Soltó un largo y pesado suspiro. Cuando llegamos por primera vez al este, Morinetar y yo trabajábamos codo con codo. Sin embargo, la sombra era demasiado vasta para que la enfrentáramos juntos. Para dificultar el alcance de Sauron, trabajé entre las tribus de Ern, mientras él se dirigía al sur, a Candiarad. Durante muchos años intercambiamos noticias, pero ahora su voz se ha quedado en silencio. Mi corazón me dice que está enfermo, que ha caído en una trampa grave. Las cejas de Silas se fruncen. ¿Y qué piensas hacer? La mirada del mago azul se volvió distante. Pensé en cabalgar solo al sur y buscarlo. Sin embargo, mi previsión me advierte. El camino es peligroso, y un paso en falso podría acabar en la ruina. Pero ahora, al conocerte, siento un giro. Quizá los propios Valar hayan guiado nuestro encuentro. Sus ojos se encontraron con los de Silas, claros y sinceros. Por eso te pido esto, mago negro, ¿vendrás conmigo al sur y juntos buscaréis a Morinetar? Piedras, por favor, lea los capítulos a continuación @patreon.com/weblink. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete, por favor. Fix Guzmán se despide. Adiós.